¿Qué hay acerca de unos sueños que tuvo Yosef? El Sefer de Bereshit 37:5 nos dice: y soñó Yosef sueño, y lo anunció a sus hermanos, y lo aborrecieron nuevamente, lo aborrecieron. Los sentimientos humanos llegan a la cúspide, llegan a la cima cuando son provocados por agentes externos que afectan el interior del ser humano, pero que el mismo ser humano los crea. En este caso, la provocación llegaría a ser mayor toda vez que Yosef mismo fuera afectado por el propósito misterioso de Yahvé. Veamos los hechos de la provocación en contexto a fin de levantar un juicio de cargos injusto e incomprensible contra Yosef. El detonante, el camisón de colores, había señalado claramente la definitiva intención del Padre Celestial, transmitida a Israel, en transformar a Yosef en el primogénito y por ende dignatario de portar la herencia de Israel a corto y a largo plazo. Con el sentimiento de odio y envidia ya arraigados en sus hermanos, el sueño de Yosef detonaría más aún en las mentes de ellos su clara intención en tomarse en serio la intención de Israel su padre. Como quien dice, ellos pensaron: este se cree que hace honor a la predilección de nuestro padre, cuando realmente en la mente de Yosef pues había una cosa muy diferente a la actitud ávida de expresión malintencionada de sus hermanos. Ahora la situación se había puesto mucho peor, porque soñó Yosef sueño y lo anunció a sus hermanos, y ellos le aborrecieron. Se había puesto peor la situación no solamente porque le aborrecieron por el camisón de colores, sino por el contenido del sueño que iba a relatarles, y además, según el pensamiento de ellos, por el atrevimiento de Yosef en contárselo sin prever el más mínimo reproche de parte de ellos. ¿Qué propósito se puede entender del contexto del sueño de Yosef? El balance de Elohim, el Creador, es exacto por donde quiera que se observe. Sin embargo, hay algo magistral en el proceso, y es el orden establecido para cumplir el objetivo del propósito de Abba, Yahvé, bendito sea su nombre, en el destino de Yosef y de toda su descendencia. Es decir, que se debía pagar un precio por ser el escogido para recorrer el camino, con letras mayúsculas, el trayecto, la senda. A diferencia de los otros 11 hermanos, todo lo que aconteció con Yosef proviene 100% del Padre de los cielos, y no de deseos o inclinaciones propias de su parte. Es decir, en todo lo que ocurrió, en todo lo que le ocurre a Yosef, no hay la más mínima ni remota intención de parte de él de tomar algo en su favor, de tomar algo a cambio, por recorrer el camino trazado por el Padre Elohim. A la pregunta, el sueño deja entrever que para Israel como pueblo no solamente es necesario ser pastor, sino también se requiere de cultivar algo. Es decir, de ahí el que aparezcan en el sueño gavillas de cereales. Es interesante porque son omerim, es el homer de cereal o la gavilla de cereal. Pero sin lugar a dudas, cultivar en la tierra, que es una bendición, más aún si de comer se trata, ha sido esa siempre la característica que el Padre destaca, que Yahvé, bendito sea su nombre, destaca y subraya en los distintos procesos de restauración de la casa de Israel. Siempre el tema de cultivos, el tema de sembrar, es el tema de alusión al crecimiento, a la restauración, al retorno de Israel. Y fijémonos que así lo dice y así lo certifica el texto de Bereshit 37, versos 7 y 8.
Dice, y he aquí nosotros atábamos gavillas, o manojos, o homerín, a través del campo, y he aquí se levantó mi gavilla y también se irguió, y he aquí la rodearon las gavillas de ustedes, y se inclinaban hacia mi gavilla. Es decir, Yosef cuenta el sueño que tuvo a sus hermanos. Y le dijeron sus hermanos, el rey reinará sobre nosotros. Subrayen esa frase, el rey reinará sobre nosotros, con dominio sobre dominio en nosotros. Y lo aborrecieron, nuevamente lo aborrecieron sobre su sueño y sobre su palabra. Imagínense, cuando se profieren palabras con intención de doble ánimo, pues muchas veces terminan convirtiéndose a futuro en una realidad de la que gustamos muy pocas veces, como ocurre hoy día. ¿Por qué, si todo esto que ocurrió con Yosef es tan importante, por qué no hay religiones que contemplen la situación de Yosef como una postura digna de ser defendida y aprovechada? Es decir, ¿por qué no hay tantos adeptos de Yosef como debiera? Porque la ignorancia y la superposición de otros ideales ajenos al plan de redención de Yahvé, bendito sea su nombre, es lo que no ha permitido que el mundo conozca esta verdad. O si la conocen, no la toman para sí, porque quizás lo demás que hay quizás le merezca mayor atención o mayor importancia. Recordemos que todo entra por los sentidos, y estos sentidos son muy fáciles de ser manipulados. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Yosef definitivamente no necesita publicidad, porque la misma verdad acerca de él lo ratifica. Miren, hechos tan importantes como, y soñó de nuevo sueño después, y lo anunció él a sus hermanos y dijo, he aquí soñé sueño de nuevo, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas postrándose por mí. Hechos tan importantes como este pasan fácilmente desapercibidos porque el foco de atención humano trasciende a eventos superfluos establecidos por el factor religión, que en definitiva es el opio del pueblo, como decía Nietzsche, religión, y más bien manipulados por lo que los pueblos desean oír y no lo que en realidad se debe oír. Así que nuestro deber, como descendientes de Yosef, y a medida que vayamos transcurriendo con estos videos y más nos vayamos acercando en la razón del para qué y del por qué estamos aquí, es virar el foco de atención de la historia de la restauración de todas las cosas hacia Yosef, por las mismas razones del plan original del Padre de los cielos, y no el plan trazado por los hombres que más y más se aleja de la realidad. ¿Qué ocurre con este otro sueño? El primer sueño sin discusión había puesto en efecto la superioridad de Yosef sobre sus hermanos, obviamente no aceptada por estos, quienes no entendían lo que estaba ocurriendo. Ahora las cosas se estaban colocando mucho más calientes, mucho más difíciles, puesto que la superioridad en el dominio y control del segundo sueño estaba puesto sobre las cabezas visibles de la familia, es decir, extendido a las demás naciones, es decir, sobre el padre y la madre, el sol y la luna. Obviamente se generarían toda suerte de comentarios tanto de los padres como de los hermanos de Yosef en razón de rechazar tan absurda postura como era de su parecer, que repito, les era de absoluto desconocimiento, ya que no sabían el plan que había sido trazado por el soberano Elohim. Los ánimos, por supuesto, ya no podían estar más calientes, más caldeados de lo que ya de por sí el primer sueño había generado en ellos, y más ahora en que la situación se extendía no solamente a los hermanos, sino también al sol y a la luna, que son los padres. De ahí que surgiera el cuestionamiento de parte de Israel en el verso 10 del capítulo 37, cuando dice, y anunció a su padre y a sus hermanos, y lo reprendió su padre y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Vendremos yo y tu madre y tus hermanos para postrarnos por ti en tierra?
No por provenir la pregunta de los labios de Israel era menos ingenua, porque de hecho lo era, porque sí, evidentemente eso era lo que iba a ocurrir, aunque todavía hoy en día a las religiones no les parezca aceptarlo y no lo acepten, o que les parezca imposible entenderlo. ¿Cómo se puede entender que los 11 hermanos, el padre y la madre, se llegan a postrar ante Yosef? Véalo en el siguiente video.